Había una vez un hombre llamado Samuel que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Desde afuera parecía tener una vida común, una casa sencilla, un trabajo estable y una familia que lo amaba. Sin embargo, en su interior llevaba una carga silenciosa que nadie conocía. Desde joven había experimentado pérdidas que lo marcaron profundamente. Su padre había muerto cuando él apenas era un adolescente, y la ausencia de su figura lo dejó con una herida invisible que nunca sanó del todo. Samuel aprendió a ser fuerte, a trabajar duro y a no mostrar debilidad, pero en el fondo de su corazón sentía que cargaba con un vacío que nada podía llenar. Muchas noches se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si la vida tenía algún propósito más allá del sufrimiento. En esos momentos recordaba las palabras de su madre, que solía leerle la Biblia antes de dormir. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 28. Pero con el paso de los años, esas palabras se fueron desvaneciendo de su memoria, enterradas bajo el peso de la rutina y las responsabilidades. Un día, Samuel enfrentó una prueba aún mayor. La empresa donde trabajaba cerró repentinamente, y con ello perdió la seguridad que había construido. Su ánimo se vino abajo y comenzó a sentir que Dios lo había abandonado. ¿Por qué a él? ¿Por qué después de haber trabajado tanto y haber tratado de vivir con rectitud, debía pasar por semejante dolor? Fue en medio de esa confusión que una tarde, caminando por el pueblo, escuchó los cantos de una iglesia que quedaba en la esquina de una calle. Se detuvo unos segundos y aunque algo en su corazón lo invitaba a entrar, prefirió seguir de largo. No quería que nadie lo viera vulnerable, pero las palabras de un himno alcanzaron a llegar hasta él. «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Salmos 23:1. Esa frase resonó en su mente todo el camino de regreso a casa, como un eco imposible de silenciar. Esa noche, mientras intentaba dormir, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sentía que había estado corriendo toda su vida, evitando enfrentar el vacío que lo consumía, y que ahora no le quedaba más remedio que reconocerlo. Al día siguiente, Samuel tomó una decisión inesperada. Se levantó temprano, se vistió y regresó a aquella iglesia. Esta vez no se quedó en la puerta, sino que entró. La sencillez del lugar lo sorprendió. Bancos de madera, paredes blancas, una cruz en el centro del altar. No había lujos, pero sí una atmósfera de paz que lo envolvió de inmediato. El pastor estaba predicando sobre la historia del hijo pródigo, y cuando Samuel escuchó las palabras, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Algo dentro de él se quebró. Sintió que esa parábola hablaba directamente de su vida. Él también había estado lejos, intentando resolver todo con sus propias fuerzas, pero Dios seguía mirándolo con misericordia, esperando que regresara a sus brazos. Samuel lloró en silencio durante toda la predicación. No sabía exactamente qué significaba volver, pero por primera vez en años sintió que no estaba solo, que había un padre que lo seguía esperando, aunque él hubiera olvidado cómo orar. Esa misma semana comenzaron a suceder cosas pequeñas pero significativas. Una vecina a la que apenas saludaba le tocó la puerta y le llevó una bolsa de alimentos, diciendo que había sentido en su corazón que debía ayudarlo. Un amigo de la infancia lo llamó después de años de no hablar, solo para preguntarle cómo estaba. Y cada vez que Samuel recordaba esos gestos, las palabras de Romanos 8:28 se repetían en su mente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Empezó a darse cuenta de que, aunque no entendía sus circunstancias, Dios estaba moviendo piezas invisibles para recordarle que no estaba abandonado. Samuel comenzó a leer la Biblia por las noches, al principio con dudas, pero poco a poco, cada versículo se convirtió en alimento para su alma. Una madrugada, leyendo Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sintió que esas palabras lo levantaban como si fueran manos sosteniéndolo. Por primera vez se atrevió a orar, no con frases elaboradas, sino con un susurro sincero. Señor, ayúdame, porque no puedo más. Y en ese instante algo cambió. No desaparecieron sus problemas, pero su corazón comenzó a sentir paz. Con el paso de los días, Samuel empezó a caminar diferente. No porque sus circunstancias hubieran mejorado, sino porque ahora sabía que no caminaba solo. Recordaba constantemente lo que había leído en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz comenzó a cubrirlo de tal manera que, aunque no tenía trabajo fijo y todavía enfrentaba dificultades, había dentro de él una certeza inexplicable. Ya no veía su vida como una sucesión de pérdidas, sino como un camino en el que Dios lo estaba moldeando, enseñándole a confiar y a descansar en su gracia. Samuel comenzó a asistir con frecuencia a la iglesia. Al principio se sentaba en las últimas filas, observando en silencio, intentando pasar desapercibido. Pero algo en su corazón se encendía cada vez que escuchaba la palabra. No era un entusiasmo pasajero, sino un despertar, como si un terreno seco comenzara a recibir lluvia después de una larga sequía. El pastor predicaba sobre la fe, y una frase quedó grabada en su memoria. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Samuel se dio cuenta de que había vivido muchos años dependiendo de lo que sus ojos podían ver y de lo que sus manos podían controlar, pero ahora Dios lo estaba invitando a confiar en lo invisible, a descansar en una esperanza que iba más allá de sus fuerzas. Una noche, al regresar a casa, encontró a su hijo mayor esperándolo en la sala. El muchacho, que apenas tenía 17 años, llevaba semanas distante, encerrado en su propio mundo de dudas y rebeldía. Con voz temblorosa le dijo: «Papá, siento que no encajo en ningún lado. No sé quién soy ni qué quiero hacer con mi vida». Samuel lo miró y, por un instante, recordó al adolescente que había sido marcado por la ausencia de su propio padre. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no quiso huir del dolor. Se acercó a su hijo, lo abrazó con fuerza y con lágrimas en los ojos le susurró: «No tienes que tener todas las respuestas ahora. Lo único que quiero que sepas es que nunca estarás solo. Y aunque yo falle, hay un Padre en el cielo que nunca te dejará». Esa noche oraron juntos por primera vez. Samuel apenas sabía cómo hacerlo, pero citó de memoria las palabras de Jeremías 29:11. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Su hijo lo escuchó en silencio, pero en sus ojos apareció un brillo distinto, una chispa de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la situación económica no mejoraba de inmediato, Samuel comenzó a experimentar algo nuevo: la gratitud.
Cada mañana agradecía por lo poco que tenía, y cada noche agradecía porque aún podía respirar, orar y leer la palabra. Descubrió en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 un llamado que se volvió su lema: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa actitud transformó no solo su corazón, sino también su hogar. Su esposa, que al principio observaba con cautela este cambio en él, comenzó a notar que Samuel ya no reaccionaba con desesperación ni con enojo ante las dificultades. Había en él una serenidad que antes no existía. Poco a poco, ella también se sintió atraída a acompañarlo en sus oraciones. Y lo que empezó como un simple murmullo de fe individual se convirtió en una oración compartida, hasta llegar a ser la práctica familiar que unió a todos bajo el mismo techo espiritual. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, Samuel encontró a un hombre que solía ser su compañero de trabajo. Estaba sentado en una banca, con el rostro marcado por el cansancio y la mirada perdida. Al acercarse, Samuel se enteró de que aquel hombre había caído en el alcohol para sobrellevar su desempleo y la carga de las deudas. Samuel se quedó en silencio unos segundos, recordando que no hacía mucho él también se había sentido igual, derrotado y sin salida. En lugar de juzgarlo, se sentó a su lado y le contó su propia historia. No ocultó sus lágrimas ni sus noches de desesperación, pero le compartió cómo Dios había comenzado a darle paz en medio de todo. Le habló de Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El hombre lo escuchó sorprendido, y aunque no respondió de inmediato, en sus ojos se reflejó un destello de alivio. A partir de ese encuentro, Samuel entendió que su dolor no había sido en vano, había sido un canal para consolar a otros. El proceso no fue sencillo. Hubo días en los que las dudas volvían, días en los que la ansiedad amenazaba con arrebatarle la paz. En una ocasión, después de varias semanas de búsqueda infructuosa de empleo, Samuel sintió que la desesperanza lo golpeaba con fuerza. Se encerró en su habitación y por un momento pensó en rendirse, pero al abrir la Biblia se topó con Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas palabras lo sacudieron como un llamado personal. Cerró los ojos y se imaginó a sí mismo levantándose como un águila, no por sus propias fuerzas, sino sostenido por la esperanza en Dios. Salió de la habitación con renovado valor, decidido a seguir confiando incluso sin ver resultados inmediatos. Poco después, un vecino le ofreció un trabajo sencillo, ayudar en un pequeño taller de carpintería. El salario era modesto, pero Samuel aceptó con gratitud. Cada día, al trabajar con la madera, recordaba cómo Jesús también había sido carpintero, y eso le daba un sentido especial a cada corte y cada clavo. Descubrió que, más allá del dinero, lo que estaba recibiendo era disciplina, humildad y la oportunidad de bendecir a otros. En sus ratos libres, hablaba con los jóvenes que pasaban por el taller, compartiendo versículos y alentándolos a confiar en Dios. Comenzó a darse cuenta de que su propósito iba más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de tener éxito económico, sino de ser un testimonio vivo del amor de Cristo. Con el tiempo, Samuel notó que su comunidad lo veía diferente. Algunos lo llamaban el hombre de la esperanza, porque siempre encontraba una palabra de aliento para quienes estaban caídos. Él sonreía con humildad, sabiendo que no era mérito suyo, sino el fruto de la gracia de Dios obrando en su vida.
Cada noche, antes de dormir, repetía el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa declaración no era solo un versículo memorizado, sino la verdad que sostenía todo su caminar. Los años pasaron y Samuel se convirtió en un referente de fe en su comunidad. No porque hubiera alcanzado riquezas, ni porque su vida estuviera libre de problemas, sino porque aprendió a caminar con Dios en cada paso, incluso en los más oscuros. La gente lo buscaba no para escuchar teorías, sino porque en él veían coherencia. Lo que decía lo vivía, y cada vez que alguien le preguntaba de dónde sacaba tanta paz, Samuel respondía con una sonrisa humilde: «No soy yo, es Cristo en mí». Recordaba siempre las palabras de Gálatas 2:20. «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia, vio a un grupo de jóvenes discutiendo en la calle. Al acercarse, escuchó que uno de ellos hablaba de quitarse la vida, convencido de que no tenía sentido seguir. Samuel sintió un profundo dolor en su corazón, porque reconocía esas palabras. Él también había estado allí en su momento, de mayor desesperanza. Sin dudarlo, se acercó y los invitó a sentarse en una banca cercana. Les contó su historia desde el principio, sin ocultar sus heridas ni sus luchas. Les habló de cómo había perdido su empleo, de cómo sintió que Dios lo había abandonado, y de cómo en su quebranto encontró al Padre que lo esperaba con brazos abiertos. Luego abrió su Biblia y leyó Salmos 34:4. «Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores». El joven que quería rendirse lo escuchó en silencio, y al final, con lágrimas en los ojos, dijo: «Si Dios pudo hacer eso contigo, entonces también puede hacerlo conmigo». Ese día oraron juntos, y la semilla de la esperanza fue sembrada en otro corazón. En su casa, Samuel también veía el fruto de la transformación. Su esposa y sus hijos ahora compartían tiempos de oración en familia, y cada uno había comenzado a experimentar su propio encuentro con Dios. En la mesa ya no solo se hablaba de preocupaciones, sino también de gratitud y de fe. Habían aprendido a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer. Romanos 5:3-4 se había vuelto una declaración constante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esa esperanza era ahora el motor que los mantenía unidos, incluso cuando enfrentaban dificultades. Y cada vez que la duda intentaba infiltrarse, se recordaban mutuamente que Dios siempre tenía la última palabra. Con el tiempo, el taller de carpintería donde Samuel trabajaba se expandió, y el dueño decidió hacerlo su socio. Aunque Samuel nunca buscó reconocimiento, Dios lo sorprendió con provisión y estabilidad, pero lo más valioso para él no era el dinero, sino las vidas que podía tocar a través de su testimonio. Muchos de los jóvenes que habían conocido el taller encontraron allí no solo un lugar de trabajo, sino también un espacio para ser escuchados, aconsejados y guiados hacia la fe. Samuel entendió que su propósito siempre había estado ligado a algo más grande que su propia comodidad. Era ser un instrumento en las manos de Dios. Un día, mientras predicaban en la iglesia sobre la importancia de dejar un legado, Samuel levantó la mano y compartió: «Cuando yo pensaba que mi vida estaba acabada, el Señor me mostró que cada quebranto puede ser usado para levantar a otros. Hoy entiendo que mis lágrimas no fueron desperdicio, sino semillas que germinaron en fe.
no soy perfecto, pero puedo decir con certeza lo que está escrito en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La congregación se conmovió, no por la elocuencia de sus palabras, sino por la autenticidad de un hombre que había aprendido a confiar en la fidelidad de Dios en todo momento. Ya en sus últimos años, Samuel solía sentarse en el porche de su casa, mirando el atardecer mientras sus nietos jugaban alrededor. A veces ellos se acercaban con preguntas inocentes. «Abuelo, ¿por qué oras tanto? ¿De verdad Dios nos escucha?» Samuel los miraba con ternura y les respondía: «Dios escucha cada palabra, incluso las que no decimos. Escucha tus lágrimas, tus suspiros y hasta tu silencio. Nunca olviden esto, Él siempre está con ustedes aun cuando no lo vean». Y citaba de memoria Deuteronomio 31, 6. «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará». Para sus nietos, esas palabras se convirtieron en un tesoro que guardaron en su corazón. La partida de Samuel llegó en paz. No fue una despedida amarga, sino la culminación de una vida rendida a Dios. En su funeral, la iglesia estaba llena de personas de todas las edades, cada una con una historia distinta de cómo aquel hombre había sido instrumento de esperanza en sus vidas. Algunos contaban cómo sus consejos los habían salvado de decisiones equivocadas. Otros relataban cómo su fe inquebrantable los había inspirado a no rendirse, y todos coincidían en algo. Samuel había dejado un legado de amor, fe y confianza en Dios. Mientras lo despedían, el pastor recordó las palabras de 2 Timoteo 4:7. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Era el resumen perfecto de la vida de Samuel. Hoy, su historia sigue viva en quienes lo conocieron, pero también en quienes escuchan este relato. Porque Samuel no es solo un personaje, sino un reflejo de cada uno de nosotros cuando enfrentamos pérdidas, dudas y pruebas. Su vida nos recuerda que, aunque todo parezca derrumbarse, Dios siempre abre un camino de esperanza. Y que lo que a veces vemos como ruina, Él lo convierte en testimonio. Quizá tú también te encuentres en medio de una prueba, sintiendo que tu fuerza se agota. Permíteme recordarte lo mismo que sostuvo a Samuel. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. Es un regalo eterno para quienes deciden confiar. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué parte de esta historia resonó en tu corazón? Te invito a compartirlo en los comentarios, porque tu testimonio también puede ser luz para otros. Si esta historia tocó tu vida, compártela con alguien que necesite escuchar un mensaje de fe y esperanza. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que edifiquen tu espíritu. Y recuerda siempre, aunque las piedras sean muchas, el río de la gracia de Dios nunca deja de fluir sobre tu vida.